Muchísimas gracias, Vocal Romero, por acompañarnos esta noche y escuchábamos expectantes lo que nos anunciaba también la presidenta de la Cámara de Senadores hace instantes. Se dará curso al pedido de su persona de ampliar el plazo para conocer la convocatoria a elecciones y esto recién lo conoceríamos los bolivianos los primeros días, Vocal Romero. Así es, efectivamente, hoy tuvimos una reunión con la Asamblea Legislativa que mostró una plena apertura y en un espíritu de concertación aceptó la propuesta del Tribunal Supremo Electoral de que la convocatoria a las elecciones se realice en los primeros días de enero, y ello por tres razones técnicas fundamentales. La primera es que de haber convocado al proceso electoral en los próximos 2 o 3 días, como inicialmente estaba previsto, nos íbamos a topar con un fin de año que es siempre muy poco propicio para un trabajo útil porque se cruzan 2 feriados, Navidad, Año Nuevo, y en este caso también se cruzaban 2 fines de semana. Y esto implica que el país siempre tiene una actividad muy reducida y esto dificultaba el inicio de las tareas. La segunda razón técnica es que el organismo electoral tiene en el Tribunal Supremo Electoral aproximadamente un 15% de los puestos que están en acefalías, y ello incluye direcciones y cargos técnicos altamente especializados, y se requiere un tiempo mínimo en la sala plena para poder cubrir estas vacancias. Y finalmente, un tercer factor técnico importante es que cuando se convoque a la elección es fundamental que los tribunales departamentales electorales estén también conformados. Y esto, por supuesto, ya va a estar completamente cubierto a principios de enero. Y a partir de ese momento se convoca la elección y se mantiene el plazo asignado por ley, que la elección se realizará dentro de un tiempo máximo de 120 días. Vocal Romero, esto quiere decir que los primeros días, hablamos del 2 de enero, que es el primer día hábil del próximo año. ¿El 2 de enero Bolivia conocerá la fecha de elecciones? Sí, se está estableciendo un proyecto de ley que le da al organismo electoral 10 días hábiles después de la posesión de vocales, y esto nos coloca en los primeros días de enero, y por supuesto que el organismo electoral va a trabajar para tener ese cronograma electoral, pero también todos los otros requerimientos técnicos para los primeros días de 2020. César. Gracias, Cecilia. Vocal Romero, ¿cómo se está desarrollando en estos momentos? ¿Cómo ve usted, como vocal del Tribunal Supremo Electoral, el desarrollo de este proceso para que se pueda convocar a las primeras elecciones? ¿Se está cumpliendo, a excepción, digamos, de este plazo que ha sido solicitado? Se está cumpliendo, se está cubriendo todas las etapas. Hemos estado trabajando en una fase de preparación de todos los insumos técnicos que va a necesitar la sala plena para poder convocar al proceso electoral. Hay que recordar que el organismo electoral es un cuerpo colegiado, por lo tanto las decisiones se las toma una vez que esté integrada y compuesta la sala plena, y el objetivo es que la preparación de todas estas semanas permita una toma de decisiones, por un lado ágil, y por otro lado con un adecuado sustento técnico. Hace un momento conversábamos con la presidenta de la Cámara de Senadores, quien nos manifestaba que se hizo un cuarto intermedio en esta sesión, que durante toda la jornada y estos días ha buscado consensos al interior de las fuerzas políticas para poder sesionar y elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral de 155 postulantes que han quedado. ¿Alguna opinión al respecto sobre la futura conformación del órgano electoral, vocal? Creo que los actores políticos han dado señales claras y firmes de buscar el consenso y buscar la concertación. Ello se reflejó primero en la aprobación por unanimidad de la ley que regula el proceso electoral 2020. Tuvimos una segunda demostración esta mañana cuando también por una unanimidad de las jefaturas de bancada
se aceptó esta solicitud técnica que presentó el Tribunal Supremo Electoral. Estamos seguros que este espíritu de concertación, de búsqueda de consensos va a continuar, va a prevalecer y ella va a marcar el nombramiento de los vocales del Tribunal Supremo Electoral que le corresponden al Poder Legislativo. Gracias, don Salvador Romero. Cecilia, por favor. Vocal, hay mucha expectativa en el país, una expectativa que efectivamente nos va a llevar a conocer esta fecha de elecciones y bueno, por la cual entiendo Bolivia entera en estas últimas semanas ha estado esperando. Ha sido importante y es positivo recibir este espaldarazo también de la clase política, de quienes integran efectivamente la Asamblea Legislativa Plurinacional, las tres fuerzas políticas, buscando consenso, apoyando efectivamente estas primeras tareas que ustedes están haciendo en el Tribunal Supremo Electoral. Usted prácticamente como único representante hasta el momento del Tribunal Supremo Electoral. Situaciones que no se veían antes, ¿no? Consenso entre tres fuerzas políticas que también están procurando apoyar lo que está haciendo y lo que pretende hacer este nuevo Tribunal Supremo Electoral. Para destacar, Vocal Romero. Definitivamente esa es una señal muy positiva. Y creo que indica que hay una conciencia que el proceso electoral no es únicamente una tarea o una responsabilidad del organismo electoral. Ella requiere el acompañamiento de las instituciones, de las organizaciones y fuerzas vivas de la sociedad, de los medios de comunicación y en última instancia de la ciudadanía. Creo que es una tarea colectiva como país que la elección de 2020 sea exitosa y eso significa que sea limpia, transparente, con resultados aceptados por todas las fuerzas políticas, resultados aceptados por la ciudadanía, que son la base de gobiernos legítimos. Vamos a compartir con el país este cuadro para informar también de los 155 postulantes, cuántos vocales deben ser elegidos, cuántos representantes y notables deben ser elegidos para que podamos conocer, porque queremos preguntarle también cómo será el procedimiento para la elección de los vocales departamentales. La elección del Pleno para cargo de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Son 155 postulantes que han quedado hasta esta noche. 3 deben ser mujeres. De estos 155 postulantes llama muchísimo la atención y me parece que también merece destacarlo que la gran mayoría son mujeres. Al menos 2 de los elegidos deben ser autoidentificados indígenas originarios y campesinos. Entiendo, Vocal, que existen 10 parámetros que se han tomado en cuenta, del 1 al 10, y que hay algunos postulantes que efectivamente han llegado a cumplir estos 10 puntos, por así decirlo, en materia efectivamente de lo que ha sido esta preselección. Finalmente, esto será importante al momento ya de la elección. ¿Estos puntos son fundamentales también? Seguramente puntos importantes, sin embargo, este es un tema que le corresponde a la Asamblea Legislativa, es un ámbito de competencia exclusivo del Poder Legislativo y por lo tanto creo que no corresponde emitir juicios sobre los procesos de calificación, simplemente señalar que es importante que los nombramientos correspondan a perfiles idóneos de los vocales y ello significa la elección de personas que tengan trayectorias profesionales sólidas, reconocidas por la sociedad y al mismo tiempo que sean garantes de la imparcialidad política. Usted nos decía hace minutos, Vocal Romero, que a partir de esta nueva fecha, que sería el 2 de enero, para conocer la convocatoria de elecciones, ya estarían conformados los tribunales departamentales. Una vez eligen a los miembros del Tribunal Supremo Electoral que lo van a acompañar a usted en esta tarea, ¿cómo se eligen a los miembros de los tribunales departamentales? ¿Nos podría explicar? Los miembros de los tribunales departamentales electorales son seleccionados en una etapa inicial por las asambleas departamentales que remiten ternas a la Cámara de Diputados, que es donde se elige también con un mínimo de 2/3, pero por supuesto el objetivo es que exista el mismo consenso que se está perfilando para el Tribunal Supremo Electoral y que por lo tanto los nombramientos en esa instancia reflejen también este amplio proceso de concertación que está marcando la elección de 2020. Gracias, Vocal Romero.
Y a propósito de este tema, vocal, hemos visto que hay una, podríamos decir, una voluntad dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de los 2/3 que tiene el movimiento al socialismo, de llegar a consensos. Algo que probablemente, no sé qué opinión tiene al respecto, no estaría pasando dentro de las asambleas departamentales de algunas regiones, el caso de La Paz, el caso de Oruro, el caso de Chuquisaca y alguna otra. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Cree que esto pueda reconducirse? Se ha hecho un esfuerzo muy importante, se está haciendo un esfuerzo muy importante. Hemos entendido que justamente los actores políticos nacionales están buscando mandar mensajes al conjunto de las regiones para que los nombramientos, que las propuestas de ternas, de nombres que se pasen a consideración de la Cámara de Diputados reflejen este espíritu de consenso y que todos los nombramientos vayan realizándose de manera concertada entre las distintas fuerzas políticas. Esto es algo que creo que hay que destacar y que por supuesto hay que alentar que se produzca no solamente en el nivel nacional, sino también en los niveles departamentales, es decir, en los tribunales departamentales, que son quienes se constituyen en los brazos operativos del organismo electoral para llevar adelante el proceso. A propósito del proceso, vocal Salvador Romero, entendemos que todavía sin la conformación del órgano electoral, sin la conformación del Tribunal Supremo Electoral, no se puede llevar adelante una sala plena para tomar algunas determinaciones ya de carácter técnico, como la fecha de convocatoria para las elecciones. Pero entiendo de que se ha avanzado en otros aspectos eminentemente técnicos para allanar el proceso. Algunos se ha ajustado algunas disposiciones para poder llevar adelante un proceso mucho más transparente, mucho más rápido y técnico. Sí, se ha venido trabajando a lo largo de estas semanas en la preparación de borradores que sean considerados por la sala plena, borradores de cronogramas electorales, borradores de presupuestos, pero al mismo tiempo se ha empezado ya a trabajar con la comunidad internacional que está dispuesta a colaborar al organismo y al proceso electoral en su conjunto, y hemos iniciado ya los procesos de revisión informática, un relevamiento de las necesidades tecnológicas. Ese es uno de los aspectos clave que se van a cuidar a lo largo del proceso, de tal manera que cuando lleguemos a la jornada de votación, los ciudadanos sepan que todos los aspectos del proceso electoral han sido debidamente cuidados y que son una garantía para el respeto de su voto. ¿Podría existir alguna variación dentro de este corto proceso debido a los plazos? Ya vimos que ameritaba, de acuerdo a las explicaciones técnicas y la solicitud técnica ante la Asamblea, amerita una postergación, digamos. ¿Podría existir otra en el camino? No, el plazo de los 120 días que ha fijado la ley van a ser respetados por el organismo electoral. Existe un firme compromiso de organizar la elección en ese plazo de 120 días. Gracias, vocal Romero. Cecilia, por favor. Sí, César, muchísimas gracias. Un poco la consulta que también se reformula mucha gente en el país. Tendremos calendario electoral entonces para las elecciones generales los primeros días de enero, probablemente el 2 de enero, como nos confirmaba esta noche el vocal Romero. ¿Qué pasaría con las elecciones subnacionales? ¿Hay una posibilidad también de que se tome en cuenta estas elecciones para realizarlas en conjunto, vocal? Esta hipótesis ha quedado ya descartada. Hoy ha existido también un principio de acuerdo entre las fuerzas políticas para que la elección subnacional se realice después de la elección presidencial, y ello se va a traducir en algunas normas jurídicas que van a ser sometidas a consulta del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, lo que el organismo electoral había venido solicitando era que se produzca este debate y de que de él surjan algunas decisiones en consenso, ya se va perfilando, y los actores políticos van considerando que es preferible que la elección subnacional sea en una fecha distinta, separada de la elección presidencial, porque tiene una dinámica
que es propia, una lógica que es diferente de la elección presidencial, y además ello permite evitar posibles confusiones o dificultades de naturaleza técnica, en particular vinculadas con el proceso de escrutinio. Una elección simultánea hubiera implicado que los ciudadanos deberían marcar al menos 7 tipos de votos, y eso hubiera implicado también 7 escrutinios diferentes, lo que era sumamente pesado para los jurados electorales. Confirmamos entonces también esta noche, aquí en Que No Me Pierda, que las elecciones subnacionales serán después de las elecciones nacionales e irán por separado. Nos confirma el vocal Romero. ¿Cuál podría ser el tiempo de diferencia entre una y otra elección, vocal? Esto es algo que está todavía sujeto a análisis, pero el tiempo mínimo para preparar una elección es de 120 días. Es muy difícil organizar un proceso electoral en un lapso menor. 120 días posteriormente, entonces, a partir de la fecha en la que se convoque a estas elecciones nacionales, hay que tomar en cuenta que también habría que analizar el tema de una posible segunda vuelta. En fin, serán elecciones por separado, y aquí sí imaginamos que, como usted nos adelantaba esta noche, tendrá que intervenir el tribunal de consulta, en este caso el Tribunal Constitucional, por el mandato de las autoridades subnacionales, ¿no?, a nivel país. Gracias de mi parte, vocal Romero, por habernos contestado todas nuestras interrogantes.